justamente lo que tú estás diciendo y tenemos que tener ojo con las traducciones, porque la que yo te estoy mostrando dice explícitamente Dios. Entonces hay un error en la Claro, traducción. claro. Es lo que te está interpretando el que te está hablando. Acá el contexto no dice eso. No Ujú, es claro. Dios, no es Dios el que te está perdonando acá, te está hablando del otro. Todo el tiempo te está hablando del uno al otro. Devuelve con la misma mejilla. O sea, con la otra mejilla lo que el otro te dé. Entonces tú lo que te está diciendo es que tú le perdones a él. ¿Qué recibirás de él? Perdón, no vas a recibir un otro golpe. Tú para cortar el ciclo de la violencia tienes que cortarlo con el bien. Devuelve el mal con bien. Viene Jesús y fíjense lo siguiente, va a elegir a los 12 apóstoles. Alguien puede tomar todos esos textos, perdón, todos esos nombres y ver los significados de los nombres y va a encontrar cosas bien interesantes. Pero no se concentren en eso. ¿Usted sabe lo que significa Judas a todo esto? Judas, el nombre Judas. Judas es Judá, Judá. Y fíjense que hay dos diferencias de Judas, porque está el hermano de Jacobo y está el Iscariote, el que fue traidor. Usted traduce lo que significan esas cosas, se va a encontrar con cosas muy interesantes. Pero no nos vamos a concentrar en eso para que no nos quite el tiempo. Dice, en aquellos días fue al monte. Fíjese que Lucas está haciéndote entender que Jesús fue al monte a orar. Cuando usted escucha la palabra monte para un judío, piense como sacerdote. ¿Qué se le viene a la mente? Monte, monte. Puede ser en un Monte lugar de Sinaí. adoración, Ah, ya, Sinaí. Ah, ¿qué dijo Eli? un lugar de adoración. Claro, también. De adoración, Sinaí, para el judío, sacerdote, Sinaí, Monte Moriah, los montes. ¿Dónde ponían los Cuando, altares? perdón, cuando Moisés subió al monte, fue al lugar donde estaba Dios. Claro. ¿Qué ponían en los montes? Altares, ¿no? No dice los lugares altos para los ídolos, eran montes. ¿Se acuerdan el monte de las bendiciones y maldiciones, el libro de Deuteronomio? Eran dos montes. Usted los puede ver, Gerizim, el monte Gerizim. Eso estaba después que el pueblo de Israel salió de Egipto y vienen las normas y las leyes. Hay dos montes y era un monte de maldición y de bendiciones. Si usted va y busca en la arqueología dónde está o geografía los lugares, va a encontrar la foto y va a encontrar dos montes perfectos. Y uno representaba las bendiciones y otro las maldiciones. Bueno, si usted dice que Jesús fue al monte, le está diciendo algo al pensamiento judío que le hace analizar, pensar. Tiene que ver con la relación con Dios, tiene que ver con la ley, tiene que ver con todas esas cosas. Está redundando en lo mismo. Si usted es sacerdote, es lo primero que se le va a venir a la cabeza. Pero él dice de que el texto Jesús iba a orar. Y a raíz de eso, esa relación que tuvo en esa montaña, elige a los 12. Ve que los está poniendo como conforme a la ley, está buscando todas esas herramientas del escritor para explicarte que Jesús no huía de la ley. Ahora mira, mira, lo voy a leer muy rápido y después le voy a hacer una pregunta. Voy a ver si alguien lo se da cuenta. Y descendió con ellos. ¿Dónde estaba? En el monte, ¿no? Descendió. Y se detuvo en un lugar llano. O sea, te está repitiendo ya dos veces que ya bajó del monte. En compañía de sus discípulos y una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritu inmundo eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. De ahí vienen las bienaventuranzas, nosotros las conocemos, en el libro de Mateo están escritas por todos lados. Alzando los ojos hacia los discípulos, decía, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ahí sale de nuevo Hijo del Hombre. Gozaos aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre.
Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Se viene la toma de Jerusalén, van a perderlo todo. El Señor sabía esas cosas, les va a pasar. Todos los que tienen y se sienten cómodos ahora van a llegar a estos momentos. Ay de ustedes, pero cuando sufran de ustedes serán bienaventurados, porque dice los pobres. Le está diciendo de que a pesar de que ahora se sienten bien, en algún momento van a estar en el otro lado de la moneda. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. De mí hablan mal. Eso es lo que está diciendo. Todas las frases de Jesús también son muy retóricas hacia su persona. ¿No ven algo raro? ¿Cómo le llamamos a las bienaventuranzas? El sermón del monte, ¿no? Sermón del monte. Del monte, pero no lo dijo en el monte. Aquí dice que lo dijo en el llano. Pregunta, ¿fue en el monte o en el llano? Llano. ¿Y por qué el otro dice en el monte? Interpretación. Porque para nosotros es el famoso sermón del monte y nunca fue en el monte. Al parecer fue en el llano. ¿Por qué el otro dice monte? Buena pregunta, porque no es lo mismo. Y acá Lucas está recontra destacando que fue en el llano. Bajó del monte. Porque son aspectos distintos de cómo lo expresan. ¿En qué? Le están dando un énfasis diferente. El libro de Mateo, donde sale el monte, cuando usted estudia Mateo y estudia Deuteronomio, son muy similares, por no decir el mismo libro reescrito a la manera nueva. Tienen los mismos elementos, mismos tópicos, mismos desenlaces. Lo mismo. El libro de Mateo casi al final termina diciendo de que la gallina y los polluelos, ¿se acuerdan que yo te quise proteger como la gallina y a los pollos? Em, Te habla de la roca. El libro de Mateo, esto de los dos cimientos, sale casi al final. Bueno, en el transcurso también. Y todos esos elementos usted lo encuentra en Deuteronomio. En Deuteronomio dice que Dios es la roca. En Deuteronomio no encuentra la gallina y los polluelos. Dice de que Dios es como el águila que nos lleva en sus alas. Los conceptos son los mismos, lo está contando de forma distinta. El libro de Mateo es una reescritura del libro de Deuteronomio. Es increíble la forma en que están relacionados. Nosotros a veces pasamos por alto esto. Y Lucas está haciendo algo parecido, pero lo está tomando de otra forma. Porque cuando Moisés subió al monte, ellos conocieron la ley cuando bajó del monte. Entonces aquí dice que Jesús subió al monte y baja y les enseña. Está usando la misma parte de la historia, pero lo está empatando con Moisés. El otro tomó el monte como que todo sucedía arriba, pero están hablando de lo mismo. Me explico, ¿no? Son figuras literarias que tienen que ver con su cultura, con el pensamiento. Entonces el Señor baja y les muestra la ley, pero la ley no era como ellos la habían interpretado. Lo lícito, lo no lícito, el bien, hacer el bien o el mal. Es lo que nos viene relatando Lucas. ¿Qué era lo lícito? Hacer el bien a las personas. No está hablando en contra de la ley, está hablando en contra de las costumbres de hombres que le habían hecho a la ley, que el Señor nunca les mandó. El brazo extendido de Dios, dispuesto a sanar. Eso es lo que nos viene relatando Lucas. Y hay gente que va a sufrir, hay gente que va a tener hambre, hay gente que, pero ellos van a tener que ser, el final de ellos es feliz, cuando por esta causa, por cual sanó al hombre de la mano seca y estaban enojados con él y querían ir y matarlo. Pero esa causa que implicaba que les hicieran daño, era lo correcto, porque le estaban deseando el bien a alguien. Y sigue diciendo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian.
Al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. O sea, es una frase cliché, es como un modismo esa frase que lo que quiere decir es que si alguien viene y te enfrenta, no lo enfrentes de la misma manera. Lo que quiere decir es como dale la espalda y sigue tu camino. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el pueblo judío estaba prisionero de Roma y los romanos abusaban de ellos, pero ellos le trataban de devolver de la misma manera. Los judíos tenían sicarios. El sicariato apareció ahí. Los celotes eran tipos revolucionarios. Barrabás, Barrabás, que significa hijo de Dios o hijo del Padre. Bar es hijo y lo otro es padre, es hijo del Padre. No era su nombre, era su título. Era un movimiento de un Jesús en el tiempo de Cristo que se había formado paralelo a Cristo, pero que había revolucionado al pueblo a través del crimen y el asesinato. A ese fue el que lo cambiaron por Jesús. Y los dos que estaban al lado de Barrabás eran sicarios con Barrabás. Él quedó como el Barrabás, como el asesino. Por eso él dice, os vituperen por esta causa. Porque esa causa era la buena. Pero vas a pasar hambre, te van a tratar mal, eso te iba a venir. Ahora, ¿cómo ellos podían evitar? Porque iba a venir Roma. Roma iba a venir a destruir Jerusalén. ¿Cómo ellos podían evitar que los romanos se le fueran encima? Dejen de matar, dejen de rebelarse. Si te lo quitan, ok, déjalo que se lo lleve. Devuélvele bien, haz el bien a los demás, a tu prójimo, a los demás. Si te llegan a hacer daño, eres esclavo en Roma. Utiliza la ley haciendo el bien a los demás, a los enfermos, a los que necesitan, si hay alguien que te hace mucho daño, ok, no vayas y lo enfrentes de la misma manera, busca otro método, deseale el bien, dile que se vaya. ¿Por qué? Porque si tú le deseas el bien, él volverá a hacerte el bien. Por eso dice, devuelve el bien con bien. Todo es bien, pero si tú te das mal, te llega mal. El que a espada mata, a espada muere. ¿Cómo cortas el ciclo de abuso? Tratando de ayudar al otro. Lo cortas. Lo que hablábamos. Los dos están siendo víctimas de un abuso. Necesitas que al otro chico, reciba ayuda. Pero si tú vas y lo enfrentas de la misma manera que él te enfrenta, nadie se va a ayudar. Es muy difícil lo que les digo, pero los dos necesitan ayuda para ser restaurados. Y eso se hace deseándole la ayuda a él, el bien también. Y miren lo que dice al final el texto acá. Dice, sed pues misericordiosos como quién, como vuestro Padre es misericordioso, como el brazo extendido que les acabo de mostrar. De Dios solo vienen misericordias. Les está cambiando la forma que tienen de ver a Dios a través de la ley. ¿Cómo? Como tenían que ver la ley. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Y esta palabra es muy importante para la serie de la trilogía de Marcos que terminamos. Perdonad y seréis perdonados. ¿De quién está hablando? Del otro, de tu prójimo. Si tú le perdonas, Él te perdonará. En el reino de los cielos, toda esta tierra está corrompida por faltar a esto. Porque no nos perdonamos, porque no nos amamos y no nos deseamos el bien, aunque uno se equivoque. No es que nadie se equivoque, es que habiendo error se restaura a través del amor.
Dios nos ama y podemos decir que Dios nos ama, que Dios nos da, pero si no hay otras personas que nos amen, no vamos a conocer que Dios nos ama, porque solo veremos hostilidad. Dios se refleja en ese amor a través de otros. Diga Eli. Dos cositas. Una, claro, cuando Jesús baja al llano, y si pensamos que está representado el monte como el lugar de Dios, en el fondo es lo mismo que hizo desde el cielo, bajó a la tierra. Y ahí se vivencia del monte, que era el concepto de ellos, donde estaba Dios, Él baja y Él se adecua a la necesidad humana a hacer el bien. Y lo he visto mucho, cuando a uno le hacen daño, cuando a uno lo agreden, si uno actúa con calma, la otra persona se descoloca y no sabe qué hacer, porque en el fondo empieza a bajar y se siente naturalmente obligado a bajar, porque uno no le sigue subiendo el cortisol. O sea, si esa persona ya está enojada y uno empieza a agredirlo, a enfrentarlo, el cortisol sigue subiendo. Entonces ahí la persona, se ve obligada a empezar a bajar y a calmarse para enfrentar la situación de manera pacífica. Y tengo una pregunta. Ujú. Cuando dice, no juzgues a otro y Dios no lo juzgará a ustedes. O sea, si yo juzgo, Dios me va a juzgar. No condenen a otros y Dios no los condenará. No perdonen y Dios los perdonará. Si En yo no este texto, perdono, Dios no nos si miran, perdonará. si Es miran el la, texto, no está hablando de Dios, está hablando del prójimo. no, sí lo sé, pero es que yo te estoy hablando como de la interpretación tradicional. Ah, ¿Ya? bueno, sí, Entonces, sí. ¿cómo lo das vuelta para la visión que estamos teniendo en este momento, en un momento pequeño, cortito, donde no tienes mucho tiempo a lo mejor? Claro, mira No lo sé si me siguiente. explico. Sí, sí, entiendo la pregunta. Mira, cuando dice perdonad y seréis perdonados, está hablando del prójimo, de devolver de la misma manera. Lo acaba de decir, que haz con otros lo que quieres que hagan contigo. Eso es lo que está explicando. Entonces, si tú perdonas a tu hermano te perdonará. No está hablando de que Dios te perdona o no te perdona. Ahora, en otros textos podemos encontrar eso, como en el libro de Hechos, cuando está el discurso de Pedro, dice, para que sepáis que vuestro Padre de los cielos también te perdona. Tiene que ver con la herramienta del perdón, perdón, con la traducción de la palabra perdón. Nosotros entendemos que el perdón, hay diferentes clases de perdón. Hay un perdón de base, que es el por gracia, que tú no lo conoces, pero el Señor ya te perdonó, y está el perdón afiemai, que es el perdón que viene cuando tú lo percibes. Entonces, la gente que no perdona nunca va a percibir el perdón de Dios. Claro, justamente lo que tú estás diciendo, y tenemos que tener ojo con las traducciones, porque la que yo te estoy mostrando dice explícitamente Dios. Entonces hay un error en la Claro, traducción. claro. Es lo que te está interpretando el que te está hablando. Acá el contexto no dice eso. No Ujú, es claro. Dios, no es Dios el que te está perdonando acá, te está hablando del otro. Todo el tiempo te está hablando del uno al otro. Devuelve con la misma mejilla. O sea, con la otra mejilla lo que el otro te dé. Entonces tú lo que te está diciendo es que tú le perdones a él. ¿Qué recibirás de él? Perdón, no vas a recibir un otro golpe. Eso es lo que te está tratando de explicar. Tú, para cortar el ciclo de la violencia, tienes que cortarlo con el bien. Devuelve el mal con bien. Eso es De alguna manera no está diciendo que Dios, como diciendo Dios, yo no te voy a perdonar porque tú no perdonaste a tu hermano, una cosa así. No lo está diciendo eso, sino que claro, lo está está- diciendo la relación entre nosotros. humanamente, exacto. Porque Dios ya te mostró que tiene el brazo extendido para Amén. tener misericordia. Ahora te está hablando a ti en tu relación con los demás. Todo el tiempo es tu relación con los demás. Desear el bien, desear la muerte. Todo el tiempo te está repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo, repitiendo lo mismo. Eh, ahora, miren, aquí lo explica mejor, el 39, lo vamos a entender. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? Está hablando de dos ciegos, dos personas. Dios no es ciego. Está hablando de dos personas.
Si uno actúa con violencia al otro y el otro actúa de vuelta con violencia, con la misma violencia que recibe, los dos son ciegos, está diciendo, y los dos caen al hoyo. Ninguno se va a ayudar. Está hablando de dos personas. Clarito el texto. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? No, caerán los dos al mismo hoyo. Esos son los ciegos, los que no ven, los que no entienden. ¿Qué no entienden? Devolver el bien, tener misericordia, de la misma manera que ellos la reciben. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Quién es el que es perfeccionado? El que hace el bien. ¿Por qué miras la paja en el otro ajeno, en la paja que está en el ojo de tu hermano, perdón, y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? Fíjense que usó el concepto de ciego, ahora usa el ojo. Está hablando de lo mismo. Habló de dos que no ven, ahora te habló que para ver primero tienes que verte a ti mismo. Está hablando de tu relación con el otro. No está hablando de Dios te perdona, no. En ningún caso es eso. ¿Se dan cuenta que es importante el contexto para entender de qué me está hablando? Ahora, en el 41 dice, ¿por qué miras? Ya lo leímos en el 42. ¿Cómo o cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando la viga que está en el tuyo? O sea, sería hipócrita. Y le está hablando a los mismos tipos que lo querían matar. Saca primero la viga de tu ojo, deja de pensar eso y después piensa en lo otro. Y entonces verás bien para sacar la paja en el ojo de tu hermano. Si tú retiras lo que te daña a ti, vas a ver bien al otro y le vas a poder corregir si necesitas corrección. No está diciendo que no nos corrijamos, te está diciendo que entiendas que tú también estás en ese error y aprendas a ver tus propios errores, que era lo que ellos tenían, pues ellos se creían perfectos, pero era la secta de los fariseos, no eran los judíos. Los judíos no se creían perfectos por la ley. No, no era un pensamiento de ellos. La ley para ellos, para nosotros, traducida mal como ley, para ellos era la Torá. La Torá significa enseñanza. Era un sistema de vida. No era de aquí para acá, no cruzas de aquí para... Eso lo transformaron en el camino, pero era un sistema de vida. Cómo se relacionaban con los demás. Miren los frutos, como lo menciona acá. Dice, no es buen árbol el que da malos frutos. ¿Qué sería un buen fruto en el contexto que estamos hablando? Alguien que hace lo mismo, que perdona, que desea el bien, que da misericordia. Ni árbol malo el que da buen fruto. Eso quiere decir que para que tú seas bueno, bueno con los demás, que seas perdonador y todo eso, tu árbol tiene que ser en relación a ese fruto. Ah, le pegué un rayón, pero no importa. Dice, porque cada árbol conoce su propio fruto. O sea, tú no vas a dar algo que no entiendes que tienes que darlo. O sea, los fariseos no iban a desearle el bien si ellos no cambiaban su actitud. Por eso que dice, arrepentidos, dicen los textos, que es cambia tu forma de pensar. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. No te va a salir lo bueno si tú lo finges. Tiene que haber un cambio adentro. Es lo que está tratando de decir. Y acá llegan los dos cimientos. Acá está el final de la película con el cual habíamos partido. ¿Por qué me llamáis? ¿Alguien está haciendo esas líneas? ¿Las ven? Ah, no, las veo yo entonces, no se Sí, preocupe. no, si las veo, pensé que eras tú. No, yo no las hice. Pero no importa, no le hagamos caso a las líneas. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿No hacéis lo que yo digo? ¿De qué estaba hablando entonces? De hacer el bien, de devolver cuando te den algo malo, de desearle el bien de vuelta, de perdonar, de tener misericordia con los demás. Eso es lo que les vengo diciendo. Todo aquel que viene a mí y oye en palabra y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es, dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y pone fundamentos. ¿Qué sería la roca? ¿Lo ven ahora? Hacerle el bien a alguien, desearle el bien, aunque él te haga el mal. Nosotros podíamos personificarlo en Jesús, sí, pero no es Jesús, Jesús.
Son las palabras de Él. Es la Torá. Vista a la manera de Cristo. Roca. Mm. Más, dice el 49, el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento. ¿Cuál es el fundamento? La interpretación correcta de la Torah. El sábado es para el hombre, para su beneficio, su bienestar. Desea el bien, hace el bien, sana. Contra lo cual el río dio con ímpetu. ¿Qué es el río? Alguien podría decir las pruebas, ¿no? En el contexto en que estamos, viene Roma a destruir Jerusalén, producto de que tú construiste tu casa sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? No hiciste caso a mis palabras, devolvías mal, juzgabas, condenabas, asesinabas, matabas. Roma se te vino de vuelta y te destruyó la casa. Y dice, y luego cayó y fue grande la ruina de aquella casa. Cuando el Señor les dice, yo los quise poner bajo mis alas, es la misma frase que usa Pablo cuando dice, no estáis bajo la ley, estáis bajo la gracia. El bajo la gracia, en este contexto de Lucas, para Lucas es estar bajo la correcta interpretación de la Torá, el bien a los demás. Así lo veían los discípulos. Por eso tenían diferencias con Pablo, porque los discípulos tenían aspectos relacionales y aspectos rituales. Ellos siguieron a los rituales. ¿De qué se preocuparon? De que eso no alterara su relación con el prójimo, pero les costó entenderlo. Y Pablo le decía, pero no sigan con ese ritual porque no es necesario. Eran formas distintas de verlo. Lo veían muy diferente. Ahora nosotros podríamos decir, ¿y qué hay que hacer con el que piensa distinto? Lo viene diciendo todo el texto. La misma Torá lo interpreta. No importa. ¿Cómo defines lo que es lícito y lo que no es lícito? No importa. ¿Qué es lo importante? Desear el bien al otro. Ámalo al otro. ¿De qué forma? De la misma manera en que tú te amas a ti mismo. ¿Cómo vas a ver en el otro una paja si no ves el tuyo? ¿Qué importa lo que crea? Tú deseale el bien. El Señor nunca vino a destruir las creencias de las personas. Vino a utilizar las creencias de las personas y por qué deberían ser creencias correctas, porque desean el bien al otro. Si yo utilizo las creencias para hacerle daño al otro, son basura, no te sirven, te volverá a caer encima. Y a Israel le cayó, no quisieron estar bajo esta forma de verlo. Y Roma les cae encima y los termina destruyendo. Miren lo que decía Deuteronomio. Y el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las reboscarás con sal y escribirás en ellas, con cal, perdón, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. La Torá también estaba escrita en piedra, porque a veces nosotros tenemos la idea que solo los 10 mandamientos estaban en piedra y no, escribieron en el altar la Torá, en las piedras. El Señor le está hablando de algo que ellos conocen. La Torá es esta. Ama. Amarás a Jehová con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y Levítico dice que a tu prójimo como a ti mismo. No es un invento de Jesús. No es un invento de él. Por eso le pregunta, ¿cómo lo ves tú? Le dice. "Ah, bueno, es amar al prójimo y amar a Dios. Muy bien has dicho, les dice el Señor. Se está refiriendo a la Torá. Ahora, ¿qué significa para ti eso? Ahí estaban los problemas. ¿Quién es mi prójimo?
Ah, este es extranjero. Ah, este me hizo daño. Dejó de ser mi prójimo. Ah, porque nosotros tenemos que llegar a un pueblo y destruirlo completo. Matar a las mujeres, matar a los niños, porque esto Dios nos lo dio. Se acabó el prójimo. Ustedes hicieron lo que quisieron. Yo jamás les mandé. Nunca les pedí que hicieran esto. Ese brazo extendido del cual ustedes llaman es hacer el bien. Les está cambiando la forma de pensar y la percepción que tienen de Dios a través de la misma Torá. Ahora, ¿Enio está diciendo que nosotros tenemos que guardar la Torá? No, te estoy explicando lo que les pasó a ellos. ¿O ustedes creen que ¿Se acuerdan cuando Pedro no podía ir donde Cornelio, el romano? No sabía, no quería ir y baja una manta y con animales comunes e inmundos y limpios. ¿Qué es común? Es cuando un animal limpio está al lado de un animal inmundo, se transformaba en un animal común y tampoco lo comían. No se lo comían. Entonces no era solamente un animal limpio o inmundo, sino que el limpio no estuviera al lado del inmundo. Si tenía una oveja al lado de un cerdo, la oveja quedaba inmunda. Le llamaban animal común. Entonces Pedro le dice, yo nunca he comido ni nada inmundo. Pedro seguía la Torá. Cristo ya había muerto. Y Cristo utilizó la Torá para enseñarle a través de la Torá que no tenía que discriminar personas. Y le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y viene Cornelio, en un caso extremo, el judío no entraba en casa de un gentil. Y le indicó a través de la misma Torá la enseñanza para que él entrara en la casa de un gentil. Y Pedro tiene que ir cambiando esa forma de pensar que tenía. No podía utilizar la Torá que le limitara el bien al prójimo, porque la Torá en esencia, el espíritu de la Torá, era desearle el bien a los demás. Pero la interpretación de ellos era oscura. Jesús les viene a cambiar esa oscuridad. Los discípulos tenían un tratado, esto ya lo he mencionado antes, y estaba basado en la Torá. ¿Por qué creen que tenían esas diferencias también, ya que ya hemos mencionado con Pablo lo mismo? Porque Pablo lo veía de manera distinta. Pablo tenía una forma muy extraña de verlo. Y a veces nosotros, algunos se cuelgan con Pablo, otros se cuelgan con la ley, y no entendemos que independiente de dónde tú estés, colgándote de una idea o de otra idea o de una creencia, unos apegados a la ley, otros apegados a esto, en los dos lugares donde estés, si tú no le deseas el bien al otro, que es el espíritu que debe estar detrás de uno, no le deseas lo mejor, no le devuelves de otra forma si te devuelven mal, si te dan mal, perdón, da lo mismo lo que creas, da lo mismo. Tienes que desearle el bien. Los judíos se siguieron circuncidando con los discípulos, seguían haciendo eso. Y Pablo, entendiendo que eso era irrelevante, no tuvo problemas para circuncidar a Timoteo, creo que fue, y ir a una reunión de judíos o raparse, sacarse el pelo, que era la costumbre de ellos, porque no le iba a quitar ni aportar. Hay gente que dice que yo no voy a esa iglesia porque ahí hacen esto, pero si sí es irrelevante. Tú vas y haces el bien donde estés, donde el Señor te ponga. El Señor te pone en A, en B o en C. Para el A veces el B no es, y para el B el A no es. Pero donde el Señor te ponga, donde tú creas que eres feliz y puedes estar, está. Y en ese lugar, haz el bien. Oye, pero es que yo creo que los colores son distintos. Pero ¿qué tiene que ver? Porque esa es la casa sobre la roca. Si escucháis mis palabras y las hacéis, os compararé a un hombre prudente. La prudencia, la prudencia. Es que él cree en fulano de tal. Él cree que ese es un profeta. Él cree que ella es un profeta. Y yo no creo eso. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Crees que es relevante? O el Señor hubiera dicho, no, ¿saben qué, chicos? Yo voy a morir, voy a crucificar la Torah. Nunca le dijo eso. Al contrario, se la reforzó.
¿Pero qué hizo? La reinterpretó. Y eso es lo que dice Mateo. No he venido para abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplir. La palabra cumplir es tapar los huecos. Todos los huecos que ustedes tienen oscuros en esto, que han hecho, las leyes de hombre que han aplicado, yo les vengo a quitar todos esos huecos y los vengo a cubrir. Es una reinterpretación. Eso es lo que hace Mateo, reinterpretar Deuteronomio a la manera de Cristo. Si no entiendo eso y no soy maduro para entenderlo, voy a empezar a juzgar a uno, a poner a gente como apegados a la ley, a otros apegados a la gracia, y voy a empezar a clasificar a las personas. Y las personas, por sus creencias, quedarán relegadas de mí. Yo he visto a familias separadas por esto. Y no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Familias que pertenecían completamente a una religión, uno piensa distinto y empiezan a quedar relegados, separados. ¿Por qué? Digo yo. ¿Por qué no nos podemos amar en nuestras diferencias? ¿Por qué no nos podemos desear el bien? ¿Por qué no nos podemos respetar en nuestras diferencias? ¿Por qué es más importante lo que creo que quién soy? Ah, es que él dijo esto y antes decía esto. Entonces, esa persona por lo que dijo no vale la pena. ¿Estás seguro? Porque el padre, cuando dejó ir al hijo pródigo, no solamente le dio la libertad de ir, le dio el dinero que necesitaba para irse, le dio la herencia. Y a veces nosotros les damos libertad a las personas y no les damos la herencia. Esto queda conmigo. Tú si quieres, ándate. Las puertas están abiertas. Como que el otro no supiera que las puertas están abiertas. Pero te quieres quedar tú con la herencia. ¿Qué clase de padre eres? Me explico bien con el concepto de la herencia, ¿no? No solamente dale la libertad para que vaya, deséale el bien, ámalo, respétalo, está ahí para cuando él te necesite. No pierdas una amistad por tonteras. No tienes por qué volver y tratarlo mal. ¿Por qué haces eso? Pero es que tú antes, ¿qué tiene que ver? ¿Pero por qué se tienen que pelear por eso? No podemos ser así. Lo vemos en la política, lo vemos en el fútbol, lo vemos en los deportes en general. Las peleas, 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 peleas. El reino de los cielos no ha colmado la tierra por nosotros. Hermano, disculpe, tiene mucho sentido lo que dice eso usted, pero hemos heredado ese concepto, esa enseñanza, hemos aprendido. Por ejemplo, yo en los que hemos formado en cierta religión y hemos aprendido, atraemos ese mensaje desde ahí. Y yo me gustaría preguntarle a las personas que nunca han participado en una religión, me gustaría escucharles porque la verdad a nosotros, por ejemplo, enseñaron eso, que los que no creen en esa religión que es la verdadera, los dos están equivocados, son mundanos y etiquetados, o sea, hemos puesto cualquier letrero, hasta sentirse, de alguna manera muchos se han quedado solteros, solteronas o solterones, hasta ese punto. Entonces es la misma religión que hace eso, hermano. Lamentablemente es la misma religión Yo he el que escuchado, ha hecho esos daños, hermano. yo he escuchado Es la la misma frase religión. de, ya que pregunto, yo he escuchado la frase de personas que no son cristianas, Claro, que que nunca han llam- pertenecido a ninguna ¿no? religión, digamos. Llaman fanáticos, Claro. así llaman. A otros les dicen secta. Eli, Eh, en base a la pregunta de Flo, quería contar, no mi historia, porque yo sí he participado mucho tiempo de una religión, pero la de mi esposo. Él, podemos decir que asistió un tiempo a la iglesia católica, pero en realidad más que por asistir era porque por una sobrina le pidieron que tocara la guitarra o después me acompañaba a mí, pero él nunca quiso pertenecer a una religión porque sentía
que tendría que aceptar doctrinas en las que él no creía, pero lo que quiero comunicar es que a mí me llama tremendamente la atención que él, sin ser, entre comillas, cristiano, eh, conoce más a Dios y tiene ideas más claras que los mismos religiosos. Por ejemplo, él me decía, yo no puedo creer que en el Antiguo Testamento se mate a tantas personas, o sea, Dios no puede ser así. Y siempre tenía esas ideas como mucho más claras de Dios sin haber estado nunca en una religión. Y eso con el tiempo lo he encontrado fantástico. Antes no lo entendía, claro, Hoy porque yo estaba sí, inmiscuida en las bravo. doctrinas y sentía que él tenía visiones que lo podían llevar a perdición, ¿ya? Pero yo me di cuenta que en realidad él siempre ha tenido más razón de la que yo tenía. Qué Ahora, bonito. hay una historia bonita. Hay que tomar en cuenta que estas personas que no están muy relacionadas con una religión determinada, o que no, o asisten, pero no han oficializado ese ingreso, no conocen mucho de las doctrinas. Y si usted busca las doctrinas nunca dice Dios mata, por ejemplo. La doctrina de la Iglesia Adventista nunca dice de eso. Pero se Eso cree y se ese es un enseña, concepto que hemos nosotros cultivado, como tú claro, dices. Lo hemos enseñado, lo hemos aprendido y hemos tenido una forma de verlo. A veces pensamos que cosas son doctrinas, no lo son. Hay cosas que son creencias, cosas que son doctrinas, que son distintas. Disculpe, no me daba No, cuenta. no No, se preocupe. Si quiere hablar, hable nomás. Sí, esto es Sí, se libre. la escuchamos, Erika, adelante. no, bueno, Y yo comentaba en el chat, les había escrito de que cuando uno vive en un hogar donde hay maltrato familiar, uno cree que el patrón es sumiso, donde una madre tolera lo que no es tolerable y da el bien a pesar de que reciba el mal. Entonces uno crece creyendo que todo el que se te acerca a ti, aunque te haga mal, tú le vas a hacer el bien y te mantienes en esas relaciones dañinas creyendo que es lo correcto. Entonces, yo considero, y siempre se lo dije a mi mamá, o sea, ya era bueno que mi papá no cambiaba, seguía siendo agresivo, entonces ella tenía que elegir ayudar con sus hijos, pero no mantener la relación tan dañina que él la golpeaba, ¿no? Entonces, ella muere antes que él, evidentemente con un cáncer que le causó esa soberana tristeza de vivir en un patrón tan dañino. Cosa que yo aprendí y estoy trabajando el superar eh, mi condición de ser miembro de una denominación donde fui abusada en todas las dimensiones porque creí que Dios estaba en esas cuatro paredes. Ya entendí que está fuera de las cuatro paredes y entendí de que no necesito estar en un ambiente donde voy a ser usada para sus intereses sin considerar mis necesidades. claro, yo entiendo eso. De hecho, así partimos la presentación, hablando del abuso. Hay gente que, bueno, el Señor no está hablando de relaciones matrimoniales acá en estos textos. Si ustedes se dieron cuenta, está hablando de tu relación con los demás. Y a veces los demás nosotros metemos todo y todo tiene una razón de ser. Hay un tema cultural acá con el abuso de Roma, por ejemplo. Si ellos se iban en contra de Roma, Roma les iba a caer encima y iba a ser peor. Entonces ellos tenían que aprender a convivir con esa esclavitud que ellos estaban viviendo en ese tiempo. No es el caso de nosotros hoy. Nosotros podemos interpretar de una u otra forma. Ahora, lo que interpretamos como hacerle el bien también. ¿Qué significa hacerle el bien? Es desearle lo correcto, lo bueno. Y desearle lo correcto es que una persona se ayude a sí misma. Exacto. No sígueme golpeando. Eh, Es- va por Eso, ahí. es, eso es el pensamiento del abusado y del que no entiende lo que le están diciendo. Entonces, si tú quieres desearle el bien y al otro que le ayude, ok, él necesita ayuda,
yo no se la puedo dar, busca a quien le ayude, pero no me sigas golpeando. Son otras las cosas. Si yo lo dejo que me siga golpeando, él no está recibiendo ayuda. No le estoy diciendo el bien, le estoy diciendo que me siga golpeando. Y a veces no entendemos lo que se nos está expresando. Por eso el abuso no, en ningún caso es así. Lo que tú no tienes que hacer es abusar de él, golpearlo de la misma manera. Eso es lo que estás diciendo. Que no le devuelvas de la misma manera. Ah, entonces tengo que dejar que me golpee. No, eso también está incorrecto. No es devolver bien. Me expreso con eso, ¿no? Así que no confundamos los conceptos. A veces el no ver bien el texto, lo que se nos está diciendo, nos hace pensar cosas sobre algo. Hay personas que creen que para perdonar tienen que estar viviendo de nuevo con la misma persona que incluso los puede asesinar. Eh, entonces no, el Señor nunca no, al contrario, Él está deseando el bien, no el mal, y te está llegando el mal. Y estos que entregan su vida, ellos estaban siendo perseguidos por religión. Está hablando de otra cosa. Tú estás siendo abusado en un matrimonio. No, no es el caso. No es el caso. Entonces nosotros a veces ponemos en cuatro paredes las cosas y no es ni una creencia, perdón, no es una creencia ni una doctrina oficial del movimiento. Eres tú y tus hermanos y tu religión de cómo lo viven en tu entorno los que te enseñan eso. Genio, pero si nosotros quisiéramos aplicar el principio, sería el mismo, o sea, cambiar la estrategia para no recibir algo peor. Claro, De hecho, en este caso, después se invita a las personas a que en otros textos, a que salgan de la ciudad cuando llegue el momento en que fueron destruidos. Dime si estoy equivocada. Entonces, en el fondo era no quedarse en ese lugar donde ya te estaban haciendo daño. O sea, el primer paso era dale la capa, no lo golpees, no sigan con el sicariato porque se van a ir en contra de ustedes, va a ser peor. Y el segundo paso era, cuando ya veas que todo empieza a suceder, huye. Entonces, si lo aplicamos a la realidad de hoy día, el mismo principio es, eh, cuando te hagan mal, haz el bien, desea el bien, pero cuando esto se ponga, tú veas que ya está insostenible, huye. así es. Ahora, ¿por qué digo todas estas cosas y comentamos todas estas cosas que creo que son necesarias para nosotros entendernos? La mayoría de los que estamos Sí. acá, claro, la mayoría de los que estamos acá hemos salido, o algunos han salido, otros no han salido al 100% de alguna denominación, ¿no? Han salido. Todos los que estamos acá podemos dar un testimonio triste de lo vivido dentro, pero hay muchos que están dentro que también tienen un testimonio triste que siguen viviendo dentro, pero hay otros que no lo tienen y están adentro. Yo nunca viví un momento triste dentro. Habían diferencias de personas y cosas que no me gustaban, sí, pero yo nunca recibí abuso dentro de la organización. Nunca. Y es una iglesia que a mí me gusta. Yo la amo. Escucho todo lo que escucho, me gusta, no, pero me gusta la gente. Y muchas veces los extraño. Pero porque los conozco de toda la vida. Mi esposa la conocí ahí, me crié ahí, mis amigos. Si yo me aíslo de la iglesia, Hay un lazo. hay un lazo, hay un tema Mm. cultural. Hay gente que entró a una denominación ya más grande, más adulta, y de la misma manera que entró no le cuesta salir. Reciben algo que no les gusta, se van, no tienen ningún problema. Nosotros hemos sido criados, es como que yo tuviera una familia con dos hijos Exacto. y un hijo es bueno, el otro hijo es malo, yo no voy a desechar al malo. Vivo en eso. Para algunos son realidades diferentes. L- Créanme que por más que una doctrina no esté de acuerdo conmigo, la maldad interior es humana. La presión, el abuso es humano, no es de la doctrina. Somos nosotros. Al Señor le fueron y le preguntaron, Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Comer la comida sacrificada a los ídolos o esto no? Pero ustedes pasan comiendo. El Señor le dice, pero si lo que comes va a la letrina.
Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los asesinatos. Le está hablando de lo que querían matar a él. Todo lo malo viene del corazón. Lo acaba de mencionar ahí del fruto y del árbol. Un fruto de higo no va a dar manzano. O sea, el fruto, lo que tú ves es por lo que está dentro de la persona. Por lo tanto, somos nosotros los que pervertimos la doctrina y los pensamientos. La doctrina no manda abuso, no puede. O sea, si alguien dice, es que yo creo que Jesús es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y te aparece otro que dice, es que Jesús es el Padre y el Hijo, no hay Espíritu Santo, te dice otro. Esas sí son doctrinas, son creencias. Entonces, viene uno que dice A, otro dice otra cosa, y están los dos juntos. ¿Tienen algún problema? El problema lo tendrían si el que cree en una cosa le dice al otro, tú estás mal, eres un tipo que no vas a ir al cielo, estás perdido por creer lo que crees. El mal es ese, no que piensen una cosa. ¿Me explico? Por eso Jesús nunca les fue y les utilizó la misma Torá y la utilizó para enseñarles qué era lo bueno a través de eso, que no importa las diferencias, lo que importan son las personas que se respeten y se deseen el bien en las creencias. Me explico, ¿no? Porque el último tiempo he visto mucha gente espantada con esto. Lo he visto espantado, polarizado. He visto ataques, gente que le hace videos a otro. ¿Cómo puede ser que antes decías A y ahora dices B? Y creemos que hacemos lo correcto. Sí, tienen la libertad de hacer lo que estimen conveniente, pero todo tiene una consecuencia y no les damos la herencia. Ándate solo. La- Y la amistad era falsa. Oye, pero si cuando estábamos dentro nos trataban así, ¿o no? Algunos podrían decir eso. Y si cuando estamos fuera hacemos lo mismo, el problema no está en lo que crees. No está que si crees que Dios es bueno y solo bueno, y otros que creen que Dios viene lo bueno y lo malo. El problema está en nosotros. Mientras no entendamos eso, no hemos entendido nada. Horas y horas y horas para tomar decisiones, estudiar, y no hemos aprendido nada. Nuestra casa está en la arena. Por eso que siempre el respeto primero, la consideración para el otro, el beneficio de la duda si lo necesita y yo no lo entiendo y no lo conozco. Y si necesito algo, saber y es relevante, busco a la persona y pregunto. Pero créanme que me he sentido muy triste y durante el último tiempo, porque yo digo, oye, pero si esto mismo que yo veía adentro lo veo acá afuera también. ¿Ustedes creen que esas personas van a querer volver donde estamos con el maltrato público? Ah, es que se lo buscó. ¿Y vas a devolver igual?